Hola, en este video vamos a aprender a hacer tendencias y además de eso a guardarlas en la memoria microSD. Para eso pues vamos a utilizar el software VisiLogic Studio, el cual nos sirve para programar los PLCs de la familia Vision de Unitronics. Bien, ¿cuál fue la implementación que hicimos? Simplemente vamos a inicializar la tarjeta de red, abrimos dos sockets para poder hacer el acceso remoto y ver por ejemplo lo que sería el SD Card Explorer al mismo tiempo. Bien. Para hacer las tendencias, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al árbol de proyectos, a la parte de tendencias, y por ejemplo vamos a utilizar o a trabajar sobre la tendencia 1. Para eso vamos a dar clic derecho y vamos a ir a las propiedades. En este caso podemos cambiar el nombre de la tendencia y le vamos a dar temperatura. Vamos a registrar temperatura y lo vamos a hacer cada un segundo. En este caso, también nos dice cuántos históricos queremos guardar. Por ahora vamos a guardar 50 históricos eh, en este caso. Bueno, aquí también en lo que sería el intervalo, pues es la frecuencia con la cual se va a almacenar los datos. Bien, y en el histórico es cuántos históricos vamos a ver en nuestra tendencia. También vamos a colocar un botón o una opción de Run o Stop para iniciar o detener. Cada vez que ponemos en modo run, pues lo que va a hacer es que comienza a graficar, comienza a dibujar y además comienza a hacer el histórico en nuestro sistema. Cuando se pasa de run a stop, lo que hace es que congela la imagen y me permite hacer o visualizar el histórico en esa tendencia. Además, pues de que deja de hacer el dibujo de la tendencia. Bien, entonces vamos a seleccionar un MV inicial que se llame stop, stop y que inicie siempre en set para que cada vez que energice el PLC también se inicie la descripción o el dibujo del, del tren. En este caso también podemos colocar alguna descripción si nosotros lo quisiéramos. Si no la ponemos, no nos va a afectar en nuestra tendencia. Simplemente la vamos a cerrar y vemos que dentro de nuestra tendencia podemos almacenar hasta 8 curvas. ¿Sí? Dependiendo también del PLC que utilicemos, por ejemplo, si utilizamos Samba, el número de tendencias y el número de curvas por tendencia se va a ver reducido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando con un B350, tenemos hasta 8 tendencias, cada tendencia de 8 curvas. En este caso, pues vamos a simular, por ejemplo, una señal de temperatura. Para eso, pues voy a colocar aquí una transición de pulso positivo del System Bit de cada 100 milisegundos, es el 7. Con eso lo que va a hacer es incrementar un número que se va a llamar temperatura, que es la variable que nosotros vamos a registrar. ¿Sí? Aquí pues podríamos tener muchísimas variables, pero en este caso pues para el ejemplo del video solo vamos a tener la temperatura. En matemáticas vamos a hacer una comparación primero del MI0 cada vez que esté mayor o igual a 100, haga un reset numérico del MI0. Esto que me garantiza que yo voy a hacer una cresta o voy a graficar una cresta para mi sistema. ¿Listo? Si yo vengo aquí a curva, le doy clic derecho, propiedades, le puedo cambiar el nombre. Entonces en este caso será temperatura caldera, por ejemplo. Que el MI0, que es el de temperatura, va desde 0 hasta 100. Bien, y le voy a dar OK. Por ejemplo, si nosotros vamos a lo que es el sistema del HMI y vamos a dibujar aquí la tendencia, vamos a buscar la herramienta de tendencia y la dibujamos. Lo primero que nos dice es que tiene que tener unas dimensiones específicas, no puede ser tan pequeña, y en este caso nos abre la opción de las tendencias o para dibujar las tendencias. Podemos dibujar temperatura, que es el único que tenemos activo, y dentro de temperatura pues también tenemos el color de la curva. Entonces, por ejemplo, temperatura caldera, nosotros le podríamos decir que es verde. ¿Sí? También podríamos cambiar un poco el color de los botones. Podríamos colocarle, por ejemplo, aquí un amarillo. Vamos a cambiar, por ejemplo, también los ejes.
colocar los blancos, igual que el texto y el fondo. Le podemos dar el formato y en este caso nos va a pedir un link. ¿Para qué nos sirve este link? Por ejemplo, cada vez que nosotros seleccionemos qué curva queremos ver, esta pues tiene un número en específico. Aquí es donde vas a ver qué curva está hacia adelante. Entonces vamos a decir qué curva está adelante. ¿Listo? Para eso nos sirve este link. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos más curvas y cada vez que las seleccionemos, el link va a aparecer aquí para saber qué curva es la que estamos utilizando. Simplemente le damos a dar cerrar y con esto ya tendríamos nuestra tendencia, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es hacer la descarga hacia nuestro PLC. Voy aquí a colocar los datos de mi equipo, 192, 168, 30.25. Voy a cambiar el nombre. Verifico que exista comunicación con el PLC y voy a dar cerrar. Después de darle cerrar, voy a darle la opción de detener, descargar y reiniciar las variables. Me dice que hay un problema. Vamos a ver cuál es el error. Ok. Estamos haciendo o graficando 53 gráficas o puntos por cada tendencia y nosotros colocamos en las propiedades que íbamos a graficar solo 50. Entonces, por ejemplo, aquí subamos a 60 y descargamos. Esperamos que comience aquí la descarga. Bien. Y también vamos a abrir lo que sería el Remote Operator para visualizar cómo se está graficando la variable. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el Remote Operator, simplemente le doy Run y veo cómo comienza a graficar el sistema de temperatura de caldera. ¿Listo? Esto pues va a ser un pico hasta 100, se reinicia y así va a mantenerse. ¿Listo? Así de fácil pues se hace el proceso de graficar una tendencia dentro de mi PLC. Ahora para los que están interesados, por ejemplo, en guardar esa tendencia dentro de una memoria microSD, vamos a tener que hacer los siguientes pasos. En este caso vamos a utilizar la opción de la microSD. Entonces hay ciertos system bits que me permiten saber si, por ejemplo, está presente la SD. Entonces si yo utilizo el system bit 217 me dice que la SD está presente. ¿Listo? Hay otra opción que es el system bit 218 y me dice si la microSD que coloqué dentro del PLC está o no está habilitada para la escritura. Entonces, yo siempre coloco estas dos variables, no solo para verificar que esté la memoria microSD, sino que la memoria microSD sí se pueda escribir, ¿bien? Porque podemos tener también ese problema. Después de eso vamos a colocar un botón. Este botón se va a llamar guardar en SD y le vamos a dar OK. Vamos a ir a la opción de SD y en esta opción podemos guardar tablas, tendencias, crear archivos Excel. En este caso vamos a guardar la opción de tendencia y vamos a decirle que inicie la tendencia, a guardar la tendencia. ¿Qué tendencia? La temperatura, que es la que colocamos acá, nos dice dónde las queremos guardar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el formato de la memoria microSD a través del SD Card Suite, él crea unas carpetas internas. Dentro de estas está la de tendencias. Entonces vamos a seleccionarla y nos dice también dónde vamos a guardar el nombre de la tendencia. Entonces, en este caso voy a utilizar una variable donde voy a almacenar de un formato string a un ASCII para que pueda tomar este valor. Esto lo vamos a ver más adelante. Simplemente le vamos a dar OK. También podemos tener un estatus de lo que está pasando con la tendencia hacia la SD card. Si hay algún error, si tenemos alguna falla, pues nos va a indicar en este estatus. También vamos a tener una función de proceso, si está en 1, si está en 0, dependiendo
de si está ocupado o está libre haciendo el proceso. Simplemente le vamos a dar OK. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos parar el proceso, vamos a utilizar una transición de flanco negativo del MB1. Vamos otra vez a la opción de SD. Y en este caso le vamos a dar que detenga el grabado de la tendencia en la SD. ¿Listo? Simplemente pues sería aquí temperaturas. Vamos a cambiarle el nombre. Temperaturas. Y OK. ¿Listo? ¿Qué nos falta? Nos falta cambiar el nombre de la tendencia que vamos a guardar. Entonces eso lo podemos hacer aquí en string. Vamos a utilizar la opción de string a ASCII. Y por ejemplo lo vamos a llamar temperaturas. Y nos dice desde dónde iniciamos, desde el X y 0, desde el primer vector, para que tome desde el principio del nombre hacia el final. Simplemente le vamos a dar cerrar y con esto pues ya podríamos guardar. ¿Qué nos falta? Nos falta generar un botón de guardar. Para eso pues voy a utilizar un texto binario como si fuera una especie de botón. Entonces voy a darle aquí que es el MB1. Le voy a dar guardar. Y aquí cuando esté encendido también guardar. Voy a cambiar el color también del texto, colocar blanco, y voy a seleccionar la opción de toggle para que sea un botón. Listo, ya tenemos guardar. Dependiendo de la versión también que usemos de Unitronics o del OS, del PLC, perdón, hay una función que me dice si yo puedo sobreescribir o no el archivo. Entonces el archivo pues sería el que estamos generando aquí con la SD. Para eso existe un system bit que es el system bit 116. Lo vamos a utilizar para que cuando esté en 1 sobrescriba y cuando esté en 0 pues pare no sobrescriba el archivo. Esto pues depende del OS que estén utilizando. Entonces voy a utilizar también aquí un texto binario del system bit 116. Voy a colocar en rojo y en verde. Aquí vamos a colocar no se sobrescribe, no se sobrescribe en blanco y se sobrescribe en blanco también. ¿Listo? Dependiendo de lo que nosotros queramos. Entonces lo voy a también hacer la opción de toggle por si lo queremos habilitar desde la pantalla. También me gusta colocar lo que sería el System Bit 217 para comprobar que tengamos una memoria micro C. Entonces, sin SD y SD presente. Entonces, lo mismo, color rojo, letras blancas, color verde, letras blancas y OK. Este sí lo vamos a colocar un poco más pequeño. Simplemente que se vea el texto. También podríamos ver si está ocupado o no está ocupado en este proceso. Entonces podemos utilizar el MB2 para decir si está ocupado o no está, o está libre en el proceso. Entonces, simplemente vamos a dibujar otra vez acá. Está muy pequeño. Lo corremos y lo dibujamos. Aquí vamos a colocar libre porque es cuando esté en 0 y ocupado cuando esté en 1. Entonces ocupado en rojo y libre en verde. ¿De quién? Del MB2. Vamos a darle OK y vamos a ponerlo un poco más grande para que se vea el texto.
Bien, con esto pues ya terminamos, simplemente nos falta descargar. Mientras tanto también vamos abriendo lo que es el Remote Operator. Bien, ya lo tenemos abierto, esperamos que termine la descarga y vamos a ver cómo se actualiza la pantalla. Entonces, lo primero, si queremos que sobrescriba o no sobrescriba, nos dice que la SD está presente y que el proceso está libre. Entonces, cuando nosotros oprimamos el botón de guardar, pues nos va a decir que el proceso está ocupado. Bien, vamos a esperar un tiempo para que se registren algunos picos, para que después de eso, cuando lo pasemos a Excel, podamos ver o graficar lo mismo. ¿Listo? Simplemente paramos el proceso, nos dice que ya vuelve a estar libre. Y en este caso vamos a utilizar el SD-Card Explorer. Entonces, por ejemplo, si yo entro al SD y lo veo y voy a la opción de tendencias, en la tendencia 1, veo cómo está mi archivo con la hora. Bien, simplemente le voy a dar descargar y lo voy a guardar en una carpeta. En este caso voy a buscar LCD Card Trend. Le voy a decir que quiero sobreescribir el archivo, ya tenía un archivo ahí previo. Y ahora voy al SD Card Manager. En este SD Card me sirve para traer esos archivos que tienen, como ya lo vieron, una extensión diferente y poder importarlos o exportarlos, perdón, a Excel, por ejemplo. Entonces tengo dos opciones. Retiro la memoria micro SD de mi PLC y la pongo en mi computador, o hago el proceso de descargar a través del SD Card Explorer, lo guardo en una carpeta y después lo importo. ¿Sí? Esta es la que vamos a hacer. Entonces lo tenemos en la carpeta webinar, SD tren, le doy seleccionar y siguiente. Él lo que hace es que transforma ese archivo y me los pone en dos formatos. El CSV, que es separado por comas, o el otro que ya viene por columnas y filas para cuando yo lo abra directamente en, en, en Excel. Aquí pues solo me bastaría darle insertar, gráficos recomendados y ver la gráfica. ¿Sí? Si yo veo, por ejemplo, aquí la fecha, tendría que venir a cambiar el formato y darle que también va a ser con hora. ¿No? Visualicemos la hora. ¿Sí? Entonces nos dice que a las 12 y 20, a las 12 y 21, 12 y 24, y así vemos cómo se va cargando el archivo. Y también podemos graficar lo mismo que tenemos en nuestro PLC. Espero les haya gustado el video, nos sigan viendo en próximos. Gracias.